polinomios, ¿ok? Acá tenemos un polinomio P de X entre un polinomio Q de X, ¿ok? P de X es un polinomio de grado M, por ejemplo, o de grado N, si quieren, ¿ok? Y Q de X es un polinomio también de grado M, ¿no? Y bueno, para aplicar este método, el grado del numerador tiene que ser estrictamente menor al grado del denominador, ¿ok? Por ejemplo, el numerador puede tener grado 5, el numerador tiene que tener un grado mayor a 5, puede ser 6, 7, 8, pero tiene que ser mayor, ¿ok? Entonces, para calcular esta integral, básicamente se factoriza q de x. Bueno, voy a tratar de resumir el método. Se factoriza q de x en factores lineales. Hay dos casos en factores lineales, o sea, básicamente pueden ser de la forma ax más b elevado a ciertas potencias, digamos a la L, donde A y B son números reales y L es la potencia, ¿ok? O sea, A, B son reales y L es una potencia mayor o igual a uno. O factores cuadráticos irreductibles. Los factores cuadráticos irreductibles tienen la forma ax cuadrado más bx más c, digamos, pueden estar elevados también a otras potencias, ¿ok? Digamos, elevado a la, no sé, a la p, digamos, o a la, no importa, ¿ok? Entonces, aquí los coeficientes son, a veces son reales, la potencia p es mayor o igual a uno. Ahora, factor cuadrático irreductible significa que no se puede factorizar más. Es decir, cuando tenemos un polinomio cuadrático irreductible, se lo puede completar en cuadrados en general. Y su característica es que su discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, o sea, b cuadrado menos 4ac es negativo. ¿Ok? Esta es su característica de los factores cuadráticos irreductibles. O sea, no se pueden factorizar más, se completan cuadrados en general. ¿Ok? Se suelen completar cuadrados acá. Se suelen completar cuadrados. O sea, no se puede factorizar, pero se suelen completar cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? A cada factor lineal, eh, a cada factor lineal a x más b a la l le corresponde, o sea, digamos, una vez que hemos factorizado el denominador, entonces a cada factor lineal le va a corresponder ax más b y las potencias de ax más b. Ax más b al cuadrado hasta ax más b a la l. O sea, le corresponde a x más b a la uno, a la 2, hasta a la L. Y a los factores lineales básicamente les corresponde como numeradores constantes, o sea, A1, A2, hasta AL, ¿ok? Con básicamente estos coeficientes A1, A2, AL a calcular, ¿ok? Entonces a los factores lineales les corresponde constantes, ¿ok? Y a cada factor eh, cuadrático irreductible, o sea, ax cuadrado más bx más c a la p le corresponde, entonces a los factores cuadráticos les corresponden factores lineales, es decir, ax cuadrado más bx más c, entonces empezamos a elevar la potencia, ax cuadrado más bx más c al cuadrado, hasta ax cuadrado más bx más c a la p.
Entonces, a los factores cuadráticos irreductibles les corresponde factores lineales, es decir, del tipo b1x más c1, b2x más c2, hasta bpx más cp. O sea, a los cuadráticos irreductibles les corresponde factores lineales con todos estos coeficientes b1, c1, b2, c2, pp, cp a calcular. Ok, esa es la idea. Ok, bueno, básicamente es un resumen del método. Bueno, para entender más claramente esto, hay que resolver ejemplos nomás, ¿ok? Bueno, la idea es que a los factores lineales les corresponde constantes y a los factores cuadráticos irreductibles les corresponde factores lineales, ¿no? Por ejemplo, vamos a integrar lo siguiente. Eh, 2x más uno sobre x menos uno por x más 3 diferencial de x. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá estoy integrando un polinomio de grado uno sobre un polinomio de grado 2. Entonces, uno es menor que 2, ¿no? En cuanto a los grados, satisface la primera condición. Ahora, el denominador ya está factorizado. Sus factores son x menos uno y x más 3 elevado a la uno. Son factores lineales. Entonces, va a haber un término para x menos uno y va a haber otro término para x más 3. Entonces, como son factores lineales, acá les corresponden constantes que tengo que calcular, a y b. ¿Ok? Entonces, ahí viene la descomposición. Básicamente la idea es decir que esta fracción es igual a esta suma, ¿no? O sea, 2x más uno sobre x menos uno por x más 3 va a ser igual a esta suma, o sea, ax menos uno más bx más 3. O sea, partimos de ahí, o sea, de descomponer este cociente en una suma. Entonces, el objetivo es calcular los numeradores. Entonces, si hacemos como un denominador a la derecha, va a ser x menos uno por x más 3. Y acá sería a por x más 3 más b por x menos uno. ¿Ok? Entonces, fíjense que los denominadores son básicamente los mismos. O sea, si ustedes comparan el denominador acá, en la descomposición es la misma que la original. ¿Ok? Ahora, sobre los numeradores, si esto lo desarrollamos, voy a tener a más b por x multiplicando más 3a menos b, ¿no ve? O sea, lo acomodo como un polinomio, aquí distribuyendo, ¿ok? Lo acomodo como un polinomio. Entonces, la idea es justamente igualar los numeradores, porque los denominadores ya son iguales, ¿ok? Entonces, igualo los numeradores y de ahí voy, o sea, al igualar los numeradores, entonces comparo, ¿no? Entonces, a más b, por ejemplo, que es lo que multiplica x, tendría que ser igual a 2 porque es lo que multiplica x. Y 3a menos b, que es la parte constante, tendría que ser igual a uno, que es la parte constante de la izquierda. ¿Verdad? Entonces, esto es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, resuelven este sistema, incluso pueden resolver este sistema con la calculadora. Eso hacían en colegio, ¿no? ¿Ok? Eliminan una variable, despejan la otra, ¿ok? Pueden usar la calculadora también. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, se entiende que estos son métodos que han visto en colegio. Entonces, A sería 3 cuartos y B sería 5 cuartos, si ustedes calculan esto, ¿ok? 3 cuartos, 5 cuartos. ¿Ok? Entonces, ya tienen A y B, ¿ok? O sea, ese era uno de los grandes objetivos, calcular A y B. Entonces, ya lo tienen, ¿ok? Entonces, digamos, volvemos a nuestra integral y, pero ahora nuestra integral se ha transformado en una suma, o sea, va a ser la integral. El numerador A es 3 cuartos sobre x menos uno y el numerador B aquí es 5 cuartos sobre x más 3. Entonces, la fracción se ha transformado en una suma. Entonces va a ser la integral de la primera más la integral de la segunda. Entonces va a ser 3 cuartos
la integral de 1/x-1, las constantes salen, más 5 cuartos, la integral de 1/x+3. ¿Ok? Entonces, la integral de una suma es la suma de integrales. Entonces aquí sería 3 cuartos por la integral de 1/x-1 es el logaritmo de x-1 más 5 cuartos y la integral de 1/x+3 es el logaritmo de x+3 más una constante. ¿Ok? Y bueno, esa sería la integral entonces, ¿ok? Esta sería la respuesta. Bueno, es nuestro primer ejemplo, pero básicamente esta metodología se usa para siempre que se quiera usar el método de fracciones parciales. O sea, la idea es calcular estos numeradores, ¿no? En la descomposición. Y luego aquí voy a tener integrales de suma, va a ser suma de integrales, y se entiende que estos términos para integrar son más fáciles, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a practicar con varios ejemplos, ¿ok? Vamos a practicar. Pero bueno, hay varios casos. La idea es practicar, puede ser un poquito largo, pero bueno, practicando ya se vuelve metódico el método, ¿ok? Ok, voy a integrar x cuadrado más 2x más 4 sobre x+1 al cubo. Entonces fíjense acá que nuevamente es una función racional. Arriba tengo un polinomio de grado 2 y abajo tengo un polinomio de grado 3. El grado del numerador es 2 menor al del denominador que es 3, entonces cumple el primer requisito. ¿Ok? El denominador ya está factorizado, es x+1 al cubo. Entonces es un término lineal al cubo. Entonces hay un factor con x+1, hay otro factor con x+1 al cuadrado y hay otro factor con x+1 al cubo. ¿Ok? Y bueno, los numeradores son constantes, a, b, c. ¿Ok? Porque son términos lineales, ¿no? Entonces, como hace rato, la idea es comparar los numeradores, porque los denominadores van a ser iguales. Entonces, el numerador de la izquierda es x cuadrado más 2x más 4. Tiene que ser igual al numerador de la derecha. Entonces, haciendo como un denominador, aquí voy a tener a por x+1 al cuadrado, más b por x+1, completando, ¿no? Más c. ¿No? O sea, estoy completando al denominador x+1 al cubo. Los denominadores ya son iguales, ¿no? Entonces, esto es suma de fracciones, ¿no ve? Entonces, ya estoy igualando los numeradores. Entonces, esto lo voy a desarrollar, ¿no? Entonces, tengo a x cuadrado, aquí el doble producto, 2ax, entonces va a ser 2a más b x más 1 al cuadrado por a es a más b por 1 que es b más c. Entonces, igualamos, ¿no? Igualamos los coeficientes. Entonces, la idea es comparar, ¿no? Digamos aquí A lo comparo a 1, 2a más b lo comparo a 2 y a más b más c lo comparo a 4 porque es una igualdad entre polinomios, ¿no ve? Entonces, a sería 1, 2a más b sería 2 y a más b más c sería 4. Entonces ahí tendría un sistema de ecuaciones. Bueno, de hecho de la primera ya tienen que A vale 1, de la segunda B sería 0 porque A vale 1, y de la tercera C sería 3, ¿no? Porque A vale 1 y B vale 0, entonces 4 menos 1 sería 3. Entonces con eso ya han calculado los coeficientes, ¿no? Ya tienen A, B, C, entonces reemplazan acá, ¿no? Entonces nuevamente esto, si lo llamo la integral I, entonces, y va a ser la integral de A es 1, entonces sería 1 sobre x+1. B es 0, entonces si es 0, 0 sobre esto es 0, no se cuenta, más C, que es 3, sobre x+1 al cubo, diferencial de x. ¿Ok? Entonces va a ser la integral de 1 sobre x+1 es el logaritmo de x+1, más 3 por
la integral de uno sobre x más uno al cubo, el x más uno al cubo sube como x más uno a la menos 3. Entonces aplico, o sea, le sumo uno a la potencia, sería x más uno a la menos 2 sobre menos 2, ¿no? Más c. Hemos visto este tipo de integrales, ¿no? Entonces hay que sumarle uno a la potencia. Entonces la integral sería logaritmo de x más uno menos 3 medios por uno sobre x más uno al cuadrado más c. Ok. Mismo método, ¿no? Solo tienen que ver qué es lo que corresponde a cada numerador. Ahí no tienen que equivocarse. El resto, el armado de los sistemas es igualando numeradores y desarrollando. ¿Ok? Es eso básicamente. ¿Preguntas? Ok. Seguimos, ¿ok? Más ejemplos. Hoy día vamos a practicar con este método nomás. Integrar 6x menos uno sobre x al cubo por 2x menos uno diferencial de x. Entonces acá tienen igual un cociente de polinomios, ¿ok? Un ratito, por favor. Ok, entonces es un cociente es un cociente de polinomios, ¿ok? Entonces el grado del numerador es uno y el grado del denominador es 4. Entonces cumple el primer requisito, uno es menor que 4. Entonces el denominador ya está factorizado, ¿no? Hay un término x al cubo, entonces es un término lineal al cubo, entonces va a ser x cuadrado hasta x al cubo. Y 2x menos uno es un término lineal, entonces a la uno nomás, entonces va a ser 2x menos uno, ¿ok? Entonces, como son factores lineales, entonces los numeradores son constantes, a, b, c, d, ¿ok? Entonces, de acá tenemos que calcular las constantes. Entonces, como siempre, hay que igualar numeradores. Entonces, el numerador de la izquierda es 6x menos uno y el denominador de la derecha, completando, sería a por, aquí completo a x al cubo por 2x menos uno, el común denominador, entonces va a ser ax cuadrado por 2x menos uno más b por, aquí sería x por 2x menos uno más c por, este ya tiene x cubo, entonces sería por 2x menos uno más d por, y aquí ya está con 2x menos uno, entonces sería x al cubo. ¿Ok? Entonces, eso es suma de fracciones nomás, ¿no? Entonces acá desarrollamos, o sea, esto, bueno, lo pueden hacer con calma. Bueno, acá tengo 2x cubo por a, entonces sería 2a x cubo, que si lo agrupo con el último sería más d x cubo, como polinomio. Luego con x al cuadrado sería menos a x cuadrado, y aquí más 2b x cuadrado, ¿ok? Luego con x es menos b con x más 12 con x, ¿no? O sea, desarrollando. Y la constante sería menos c nomás, que hay un término acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, igualamos coeficientes. Por ejemplo, 2a más d, que lo multiplica x cubo. A la izquierda no hay nada con x cubo, entonces lo igualamos a cero. Menos a más 2b, que es lo que multiplica x al cuadrado. A la izquierda no hay x al cuadrado, entonces igual a cero. Menos b más 2c, que es lo que multiplica x, a la izquierda es 6. Y menos c, que es la constante, a la izquierda es menos 1, ¿no ve? Entonces, van a calcular, bueno, resuelven este sistema de la, digamos, tienen, es un sistema 4 por 4, pero bueno,
Algunas se pueden resolver rápidamente. Por ejemplo, c vale 1, esa es de la última. ¿Ok? C vale 1. De aquí reemplazo aquí, entonces b sería menos 4. Entonces, como ves, menos 4. Entonces, de la segunda, A sería 2 por menos 4, sería menos 8. Y de la primera, D es menos 2A, entonces sería 16. Entonces, con esto ya tendríamos las constantes, ¿ok? A, B, C, D. Y reemplazamos acá arriba, ¿ok? Entonces, la integral sería, la integral de A es menos 8. Entonces sería menos 8 sobre x más b, que es menos 4 sobre x cuadrado, más c, que es 1 sobre x cubo, más d, que es 16 sobre 2x menos 1, diferencial de x. ¿Ok? Entonces ya lo hemos descompuesto en fracciones parciales. Ahora integramos. ¿Ok? Entonces la integral del primero es menos 8 por el logaritmo de x. Aquí menos 4. La integral de 1 sobre x cuadrado, el x cuadrado sube, sería x a la menos 2. Entonces le sumamos 1, sería x a la menos 1 sobre menos 1. Más la integral de 1 sobre x al cubo, el x al cubo sube, sería x a la menos 3. Entonces le sumamos 1, x a la menos 2 sobre menos 2. Más 16. Y la integral de 1 sobre 2x menos 1 es el logaritmo de 2x menos 1 sobre 2 más c. Entonces, simplificando, esto sería, bueno, esto con esto me queda 8. Estos logaritmos lo puedo agrupar, sería 8 logaritmo de esto menos logaritmo de x, va a ser logaritmo del cociente. ¿Ok? Menos con menos va a ser más 4 sobre x, menos 1 sobre 2x al cuadrado, este término de aquí, más una constante. Y ese sería el valor del integral, ¿ok? Ok, mismo procedimiento, ¿no? Un poco, vuelvo a repetir, lo importante es factorizar el denominador, plantear bien los factores de arriba, desarrollar, aquí es la parte larga, resolver un sistema de ecuaciones, calcular las constantes y luego integrar término a término y sumar, ¿no? Ese es el procedimiento en general, ¿ok? Es bastante mecánico, como les digo, ¿ok? Veamos integrales con factores cuadráticos irreductibles. Sería x más 3 sobre x a la cuarta más 9x cuadrado. ¿Ok? Entonces acá arriba tengo un polinomio de grado 1 y abajo tengo un polinomio de grado 4. Entonces 1 es menor a 4. Entonces cumple el primer requisito, ¿no? Ahora, el denominador lo tengo que factorizar. Entonces aquí sería x cuadrado factorizando por x cuadrado más 9, diferencial de x. ¿Ok? Entonces ya está factorizado. Entonces vemos que el denominador tiene un factor x lineal al cuadrado. Entonces les va a corresponder x y x cuadrado con constantes. Y x cuadrado más 9 es irreductible porque es suma de cuadrados a la 1. Entonces va a ser x cuadrado más 9 es irreductible. Entonces, bueno, a los lineales les corresponde constantes y al irreductible le corresponde un polinomio de grado 1. Entonces aquí sería cx más d al irreductible. ¿Ok? Pues ahí va a cambiar, o sea, cuando son irreductibles les corresponde polinomios de grado 1, ¿ok? Entonces eso va a cambiar. Entonces igualamos los numeradores. Entonces x más 3 de la izquierda lo igualo a este numerador que va a ser a, completando cuadrados va a ser x por x cuadrado más 9, haciendo como un denominador. Aquí más b por x cuadrado más 9 más x más d por, y aquí el común denominador al completar faltaría x cuadrado, ¿ok? Ok, entonces estamos igualando los numeradores, entonces distribuyo, ok. Entonces acá voy a tener, por ejemplo, ax cubo más, y acá también cx cubo, entonces sería a más cx cubo. Con x cuadrado voy a tener aquí b x cuadrado
más dx cuadrado, ¿no? Con x, aquí voy a tener 9ax, es lo único que voy a tener, 9ax. Y la constante aquí va a ser 9b, más 9b, ¿ok? Entonces, igualamos los coeficientes, ¿no? Digamos aquí a más c, que multiplica x al cubo, lo igualamos a 0. B más D, que multiplica x al cuadrado, lo igualamos a 0. 9A, que multiplica x, lo igualamos a 1. Y 9B, la constante, lo igualamos a 3. ¿Ok? Entonces siempre lo igualo los coeficientes como, o sea, viéndolos como polinomios, ¿no? Entonces, de la tercera, por ejemplo, tengo que A vale un noveno. De la última, B sería un tercio. C sería menos A, entonces C sería menos un noveno. Y D sería menos B, o sea, sería menos un tercio. Entonces, estos serían los coeficientes. ¿Ok? Entonces ya tengo los coeficientes, entonces los reemplazo arriba. ¿No? Entonces aquí nuevamente esta es mi integral. Entonces mi integral va a ser la integral de A es un noveno, entonces va a ser un noveno sobre X más B más un tercio sobre X cuadrado más Cx más D va a ser menos un noveno X menos un tercio sobre X cuadrado más 9 de X. ¿Ok? Integramos, ¿no? Integramos, entonces, esto, bueno, primero lo descomponemos en sumas. Esto es un noveno sobre X más un tercio sobre X cuadrado menos un noveno por X sobre X cuadrado más 9 menos un tercio sobre X cuadrado más 9 de X. ¿Ok? Entonces acá el 1 noveno va a salir un medio. La integral de 1 sobre X es logaritmo de X. Acá el X a la menos 2 sube, entonces su integral va a ser X a la menos 1 sobre menos 1, entonces va a ser menos un tercio sobre X, menos un noveno por... Y acá la integral de X sobre X cuadrado más 9 es por sustitución, va a ser el logaritmo del denominador. Porque si ustedes derivan el logaritmo de x cuadrado más 9 va a ser 1 sobre x cuadrado más 9 por la derivada del interior, que es 2x. Entonces, bueno, les faltaría completar el 2 aquí sobre 2 menos un tercio. La integral de 1 sobre x cuadrado más 9, eso está en tablas, es un tercio la arcotangente de x tercios. Está en tablas eso, ¿ok? Y bueno, entonces ya tendríamos, o sea, nuevamente la integral se descompone en sumas, ¿no? Esta se hace por sustitución y esta es por tablas, ¿ok? Suele aparecer el arco tangente cuando son suma de cuadrados abajo y constantes arriba. Y suele aparecer el logaritmo porque en general abajo tenemos suma de cuadrados y arriba tenemos x. Entonces por sustitución va a aparecer el logaritmo. Entonces va a ser logaritmo de x sobre 9 menos 1 sobre 3x menos logaritmo de x cuadrado más 9 sobre 18 menos un tercio por un tercio va a ser un noveno la arcotangente de x tercios más c. ¿Ok? Y bueno, ese sería, ¿no? Entonces, no es tan difícil tampoco, ¿no? Cuando se tienen factores cuadráticos irreductibles, ¿ok? Ok, preguntas. Ok, veamos más ejemplos, ¿no? Integral de 4x sobre x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2x más 3 diferencial de x. ¿Ok? Entonces, fíjense que el numerador es de grado 1 y el denominador es de grado 4. ¿Ok? 1 es menor que 4.
¿ok? Entonces cumple el primer requisito. Ahora, x cuadrado más uno no se puede factorizar más, es suma de cuadrados. Y justamente el otro tampoco, ¿no? O sea, porque es x cuadrado más uno. Justamente este es irreductible. Pueden hacer la prueba con el discriminante, o sea, b cuadrado es 2 al cuadrado menos 4 por a por c es negativo. Entonces, como es negativo, es irreductible este polinomio. No se puede factorizar, se puede completar cuadrados, ¿no? Entonces, ya está, o sea, se deja así, ¿no? Como irreductible, ¿ok? Los dos términos son irreductibles, entonces. Hay un término con x cuadrado más uno y hay otro con el irreductible x cuadrado más 2x más 3. O sea, los dos son irreductibles. Entonces acá, como son polinomios irreductibles, entonces les corresponde polinomios de grado uno. Ax más b y cx más d. ¿Ok? Entonces, igualamos numeradores. Entonces, a la izquierda el numerador es 4x y a la derecha el numerador va a ser esto por esto más esto por esto va a ser ax más b por x cuadrado más 2x más 3 más x más d por x cuadrado más uno, ¿ok? Y aquí sí es más largo, ¿no? Porque ya empiezan a aparecer más términos. Por ejemplo, acá hay dos términos, aquí hay tres. En total va a haber seis. 2 por 3 son 6. Y aquí 2 por 2 4 términos. Entonces hay que agrupar, ¿no? Digamos, aquí tengo ax cubo, o sea, este por este, y aquí más cx cubo. Entonces sería a más cx cubo, ¿no? Más con x al cuadrado sería, por ejemplo, aquí 2a x cuadrado más b x cuadrado. Y aquí sería más d x cuadrado. ¿Verdad? Así, o sea, todas las posibilidades. Ahora con x sería 3ax acá. Aquí 2bx. ¿Ok? 2bx. Y acá con x sería cx, ¿no? Más cx más. Y las constantes, bueno, quedaría 3b más d por uno que es d. Y bueno, creo ahí estarían todos, ¿no? 3 3 sí. Ahí estarían todos, ¿ok? Todo un poquito más largo. Bueno, no es obligatorio que lo hagan así de golpe, lo pueden hacer con calma, ¿ok? Y bueno, igualamos coeficientes, ¿no? O sea, el primero a todo esto, o sea, 4x a todo esto. Entonces aquí a más c, que multiplica x cubo, lo igualamos a cero. 2a más b más d, que multiplica x al cuadrado, lo igualamos a cero. 3a más 2b más c, que multiplica x, lo igualamos a 4. Y 3b más d, lo igualamos a cero. ¿Ok? Entonces, ahí tengo un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Lo resuelven, o pueden despejar, no sé, eliminar una variable, la d, digamos, en función de b, lo sustituyen acá para tener un sistema 3 por 3 y ahí pueden usar igual la calculadora, ¿ok? No es mi intención que pierdan mucho tiempo con los sistemas. Pues van a calcular a igual a uno, b igual a uno, c igual a menos uno y d igual a menos 3, ¿ok? Eso es lo que van a calcular, ¿ok? Entonces, sustituimos esto en la integral, entonces va a ser la integral de ax más b, va a ser x más uno sobre x cuadrado más uno más cx más d, que va a ser menos x más d, que es menos 3 sobre x cuadrado más 2x más 3 diferencial de x, ¿no? Entonces ahí tengo, eh, entonces, bueno, ahora hay que separar, por lo menos esto es más fácil de integrar que el principio, entonces este de x cuadrado más uno lo distribuyo entre los dos, va a ser x sobre x cuadrado más uno sobre uno más x cuadrado más uno. Esto es irreductible, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene hacer?
conviene dejarlo algo así, 2x cuadrado más 3. Si ustedes derivan el denominador, la deriva, bueno, o sea, podemos sacar el menos por delante, ¿no? Porque hay un menos, y acá me quedaría x más 3. Ahora, si derivan el denominador, sería 2x más 2, ¿no ve? 2x más 2. Y arriba tengo x más 3. Entonces, lo que pueden hacer es lo siguiente, o sea, completar a 2x más 2, ¿ok? Para que sea la derivada del denominador. Pero bueno, eh, en realidad como es x más 3, entonces esto lo dividen entre 2. ¿No? Estoy completando 2x más 2, o sea, con eso sería x más 1. Y para llegar a x más 3, más 2 más, ¿no? O sea, estamos igualando nomás, estamos completando el x a 2x más 2 para que sea la derivada del denominador, ¿no? Y no puedo inventarme cosas, tienen que ser cosas que se compensen y que sean iguales, ¿no? Esto si desarrollan sería x más 1 más 2 sería x más 3, al menos ya lo he sacado, ¿ok? Me conviene hacer ese pequeño cambio porque justamente ahí voy a poder usar sustitución, ¿no? Entonces aquí va a ser x sobre x cuadrado más uno sobre x cuadrado más uno menos, aquí el 1 medio va a salir, entonces va a ser 1 medio, arriba va a ser 2x más 2 que es la derivada del denominador, más 3 menos el 2 sobre x cuadrado más 2x más 2 diferencial de x. ¿Ok? Entonces, de la primera no hay lío, es por sustitución. La derivada del denominador es 2x, entonces va a ser logaritmo de x cuadrado más 1 sobre 2, más la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 es la arcotangente de x, eso está en tablas, menos un medio, y bueno, esto por sustitución, porque la derivada del denominador es el numerador, va a ser el logaritmo de x cuadrado más 2x más 3, ¿ok? Y el último, digamos, es el que nos podría tomar problemas. El menos 2 va a salir uno sobre, y no se olviden que este es irreductible, entonces se completa a cuadrados. Esto es más 3. Entonces al completar cuadrados sería x más la mitad de 2 que es uno al cuadrado, ¿no? Los polinomios irreductibles se completan cuadrados. Entonces va a ser x más uno al cuadrado, va a ser x cuadrado más 2x más uno. Entonces para llegar al 3 más 2 más, ¿no? Diferencial de x. Entonces es irreductible, se puede completar cuadrados. Entonces, agrupando esto con esto sería un medio logaritmo de x cuadrado más uno sobre x cuadrado más 2x más 3 más la arcotangente de x menos 2. Y esta integral es una arcotangente, ¿no? Bueno, aquí es un término lineal al cuadrado, es una arcotangente. El 2 es raíz de 2 al cuadrado, entonces sería 2 sobre raíz de 2, arcotangente de x más uno sobre raíz de 2, ¿ok? Más c, ¿no? Esto está por tablas también, como es suma de cuadrados, entonces es con la arcotangente, ¿ok? Y esta es la integral, ¿ok? Ok, entonces cuando hay esos factores cuadráticos irreductibles, se hace un poquito más largo y un poquito hay que acomodar las sumas para integrar por sustitución y con la arcotangente también, ¿ok? Ok, preguntas. Ok, la integral de x cuadrado sobre x cuadrado más 4 al cuadrado de x, ¿ok? Este ejemplo. Entonces, fíjense, arriba tengo un polinomio de grado 2, abajo tengo un polinomio de grado 4, pues 2 por 2 es 4. Entonces, cumple el primer requisito, 2 es menor que 4. ¿Ok? Entonces, fíjense que el denominador es suma de cuadrados, es un polinomio irreductible al cuadrado.
Entonces hay un término con x cuadrado más 4 y otro término con x cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como son polinomios cuadráticos irreductibles, les corresponde polinomios de grado 1, ax más b y cx más d. ¿Ok? Y bueno, como siempre, igualamos los numeradores. Entonces, a la izquierda es x cuadrado, a la derecha va a ser ax más b. Aquí el común denominador es x cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, por x cuadrado más 4 más cx más d. ¿Ok? Entonces, esto distribuyo. ¿Ok? Entonces, voy a tener ax cubo, el primero, bueno, luego con x cuadrado voy a tener aquí b x cuadrado y nada más creo, ¿no? Bx cuadrado con x voy a tener 4a más cx y como constante voy a tener 4b más d. ¿Ok? Así desarrollando, ¿no? Entonces, igualo coeficientes, entonces el coeficiente ax cubo lo igualo a 1, ¿ok? El coeficiente de b de x cuadrado lo igualo a 1. 4a más c que multiplica x lo igualo a 0. Y 4b más d, el coeficiente constante, lo igualo a 0 también, ¿ok? Entonces, a sería 1, b sería 1, c sería menos 4a, es decir, menos 4. Y d sería menos 4b, es decir, menos 4 también, ¿ok? Entonces, con eso tendríamos las constantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta integral, sustituimos arriba, ¿ok? Entonces, sería la integral de ax más b, sería x más 1 sobre x cuadrado más 4, perdón, más 4, más cx más d sobre x cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, sería menos 4x menos 4 sobre x cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces tendríamos esto. ¿Ok? Entonces, bueno, el primero no hay mucho lío, es como hace rato, bueno, es suma de cuadrados abajo, entonces lo distribuyo, va a ser x sobre x cuadrado más uno sobre x cuadrado más 4, perdón. Y acá, bueno, aquí aparecen algunos problemas, ¿ok? Bueno, sería el menos 4 lo voy a sacar, x sobre x cuadrado más 4 al cuadrado, menos 4 sobre x cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, estoy distribuyendo el denominador con los numeradores. Este primero se puede hacer por sustitución, como hemos hecho hace rato, sería el logaritmo de x cuadrado más 4 sobre 2. Más, este de aquí, su integral es un arcotangente, sería un medio arcotangente de x medios. El 4 es 2 al cuadrado. Menos 4 por... eh, esto es por sustitución también, porque la derivada de x cuadrado más 4 es 2x. Entonces, por sustitución no es difícil. Entonces, esto sí sube, va a ser x cuadrado más 4, la potencia menos 2 le sumamos 1, va a ser a la menos 1 sobre menos 1. Porque si derivan esto por la regla de la cadena, el menos 1 se va a ir, va a ser x cuadrado más 4 a la menos 2, por la derivada del interior que es 2x. Entonces arriba yo tengo x, entonces completo con 2 acá. Entonces, estos son con tablas y con sustitución, rápido. El que causa un poco de problemas es el último, porque es al 4 lo vamos a sacar, entonces es suma de cuadrados, esto es más 4, y entonces más 4, perdón, suma de cuadrados al cuadrado. Eso es lo que lo complica esta última integral, ¿ok? Entonces, esa parte, ¿ok? Em, Entonces va a ser, ¿qué hacemos acá? Digamos, va a ser logaritmo de x cuadrado más 4 sobre 2 más
Arcotangente de x medio sobre 2, menos con menos es más 2 sobre x cuadrado más 4, ¿ok? Menos 4, la integral de 1 sobre x cuadrado más 4 al cuadrado de x. Ok, entonces es esta última la que hay que calcular, ¿ok? Es esta última la que hay que calcular, entonces esta la vamos a llamar, es otra integral, I1, ¿no? Esa es la problemática acá. I1 lo voy a hacer aparte, la integral de 1 sobre x cuadrado más 4 al cuadrado, ¿ok? Entonces, el problema de esta es que abajo es una suma de cuadrados al cuadrado. Entonces, acá vamos a usar las técnicas que vimos en la anterior clase con sustituciones trigonométricas. Entonces, el x, para hacer desaparecer esta suma de cuadrados, me conviene que sea 2. 2 al cuadrado es 4, lo voy a factorizar. Y me conviene que sea tangente de tita, porque tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Entonces, el diferencial de x va a ser 2. La derivada de la tangente es secante cuadrado de tita por el diferencial de tita. ¿Ok? Entonces va a ser la integral de 1 sobre, aquí factorizo el 4, ¿no? Al cuadrado 4 al cuadrado es 16. Aquí voy a tener tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado al cuadrado, va a ser secante a la cuarta. Y la diferencial de x va a ser 2 secante cuadrado de tita. ¿No ven? Estamos usando la integración por sustitución. 2 con 16 es 8, entonces va a ser un octavo. Secante cuadrado con secante a la cuarta es secante cuadrado, entonces eso sube como coseno cuadrado, ¿ok? Y va a ser un octavo. La integral de coseno cuadrado es eh, coseno, usamos las identidades que vimos, ¿no? La anterior vez, coseno del ángulo doble más 1 sobre 2, ¿ok? Entonces aquí el 2 va a salir, va a ser 1 sobre 16. La integral del coseno de 2 tita es seno de 2 tita sobre 2 y la integral de 1 es tita, ¿no? Entonces va a ser seno de 2 tita es 2 seno de tita coseno de tita. Entonces va a ser seno de tita coseno de tita sobre 16 más tita sobre 16. ¿No? Entonces, como hemos hecho una sustitución trigonométrica acá, básicamente, bueno, vemos acá, tenemos tangente de tita es x medios, entonces cateto opuesto x, cateto adyacente 2, y la hipotenusa va a ser raíz de x cuadrado más 4. ¿No ven? Entonces esto va a ser seno de tita por coseno de tita. Seno de tita es x sobre la hipotenusa. Coseno de tita es 2 sobre la hipotenusa, entonces va a ser 2x sobre 16 sobre la hipotenusa dos veces, entonces sería x cuadrado más 4 más tita sobre 16, entonces sería 1 sobre 16 y la tita es arcotangente de x medios. ¿Ok? Ok. Entonces, esto hay que sustituirlo aquí, ¿no? Entonces la integral va a ser, bueno, voy a sustituir todo esto, lo voy a multiplicar por menos 4. Bueno, esto con esto me queda 8 por menos 4 va a ser menos un medio, ¿no ve? Menos un medio acá. Y bueno, hay que agrupar con todo esto, ¿no? Un momento. Sí, a ver, un momento, creo que me he equivocado un poco arriba. Eh, sí, creo que he calculado un poco mal. A ver, un momentito, ¿Cuándo vamos a dice correr. Valencia?
¿Perdón? A debería ser cero, porque no hay un X cubo. Sí, creo que sí. Bueno, voy a cambiar esto, ¿ok? Para no borrar todo. Esto lo voy a cambiar, ¿ok? No importa, digamos, el procedimiento es lo que vale, ¿no? Entonces es x más uno sobre... Bueno, la próxima, si me ven a hacer así un error de entrada, tienen que decirme, por favor, porque se arrastra el error y después hay que volver y... ¿ok? Aquí lo vamos a cambiar, va a ser que sea x cuadrado. Estoy cambiando el enunciado por x más uno eh, y con eso, ok, funciona, ¿ok? Entonces vamos a sustituir, entonces la integral va a ser, eh, sustituimos aquí, va a ser el logaritmo de x cuadrado más 4 sobre 2 más la arcotangente de x medio sobre 2 más 2 sobre x cuadrado más 4 menos 4 por esto sería menos x sobre 2 x cuadrado más 4, ¿ok? Y menos 4 por esto sería menos un cuarto arco tangente de x medias más c, ¿no? Esto se puede simplificar un poco. Sería el logaritmo de x cuadrado más 4 sobre 2. Un medio de arco tangente menos un cuarto es un cuarto del arco tangente de x medios. Y esto con esto sería 4 menos x sobre 2 x cuadrado más 4 más c. Esa sería la integral entonces, ¿ok? Bueno, si me he equivocado. Bueno, he cambiado un poco el enunciado para no borrar todo, ¿ok? No sé si tienen preguntas. Ok, bueno, yo creo que hasta aquí está bien el método. Bueno, hemos estudiado el método de fracciones parciales, ¿ok? Bueno, la siguiente semana vamos a volver a lo que son las aplicaciones. Aplicaciones, bueno, la única aplicación que hemos visto hasta el momento es cálculo de áreas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas otras aplicaciones de las integrales, ¿ok? Y bueno, eh, fijaremos fecha de examen para que ya vayan estudiando, por favor, ¿ok? Eh, bueno, todavía voy a seguir avanzando por si acaso, ¿ok? Pero voy a fijar fechas de exámenes. Segunda parcial va a ser viernes 17 de diciembre a horas 17:15, por favor. O sea, una hora antes. Desde... ¿Hasta dónde han dado su primer parcial? ¿Me pueden hacer recuerdo, por favor? ¿Hasta dónde han dado su primer parcial? Hospital, creo. Sí, hasta el hospital hemos dado Inge. Ya eso va a volver a entrar, ¿ok? Desde la regla del hospital. Hasta donde avancemos. Voy a seguir avanzando por si acaso la siguiente semana, ¿ok? Ese es el segundo parcial, ¿ok? El examen final, el final solamente lo tienen que dar aquellos que aún no han aprobado la materia. O sea, bueno, del primer y segundo parcial vamos a sacar un promedio y si su promedio es mayor o igual a 51, ya han aprobado la materia.
Ahora, si no tienen un promedio mínimo de 51, tienen o pueden dar el final. El final va a ser después de Año Nuevo, ¿ok? Pero voy a fijar fecha ya. Viernes 7 de enero a la misma hora, para que no haya confusión, 17:15. Y es de todo lo avanzado, ¿ok? El final es de todo, ¿ok? Es escrito, ¿ok? Y bueno, tienen derecho a la segunda instancia, que es, bueno, solamente aquellos que tengan un promedio mayor o igual a 26 en los dos primeros parciales. Esa es la regla. Solamente pueden entrar aquellos que en los dos primeros parciales tengan un promedio de 26 para arriba. Pueden dar la segunda instancia. La segunda instancia sería el miércoles 12 de enero y bueno, se da sobre la nota de aprobación, ¿ok? O sea, o aprueban o no aprueban, ¿ok? Y si aprueban es con la nota mínima, ¿ok? Miércoles 12 a la misma hora, o sea, todos los exámenes son a la misma hora, solamente que el de la segunda instancia va a ser miércoles, ¿ok? Entonces, esto también es de todo, ¿ok? Ok, vamos a quedar con estas fechas. Vamos a quedar con estas fechas y bueno, inamovibles, por favor, porque bueno, las fechas están según calendario. Ok, estamos en las semanas de exámenes. Entonces, como les digo, la siguiente semana voy a seguir avanzando. Ok, voy a seguir avanzando nomás. Y bueno, pero ya pueden ir estudiando para su segundo parcial, ¿no? Para el 17 es en 2 semanas su examen, ¿ok? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo creo que voy a hacer 2 clases más, ¿ok? Unas 2 clases más donde vamos a ver aplicaciones, cálculos de volúmenes, longitudes, ¿ok? Y tal vez centros de masa y bueno, ahí nos detenemos, ¿ok? Eso sería todo por hoy, ¿ok? Muchas gracias. Hasta el día lunes entonces, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias.